Estamos en Diálogos de Ciudad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el programa, y yo diría que hoy es especial porque tenemos en nuestro programa a 3 personas que tienen una enorme responsabilidad en torno a los destinos de la Universidad del Pacífico, toda vez que cumplen un rol decisivo en el aspecto de control y administración. Me acompañan el profesor Carlos Alberto Palacios, el egresado de la Universidad del Pacífico, Anderson Arroyo y Alexis Díaz Garcés. Anderson es egresado de Agronomía y es representante de los egresados de la universidad ante el Consejo Superior. Alexis Díaz Garcés es estudiante de Sociología y es representante entonces de los estudiantes, y por supuesto el profesor Carlos Alberto Palacios es el representante en el Consejo Superior de parte del sector de los profesores en la universidad. Así que con ellos vamos a hablar acerca de la Universidad del Pacífico, de ponernos al día y de compartir información que sin lugar a dudas es decisiva y que nos va pues a marcar la agenda de los próximos meses de la universidad. Para mí es un gusto saludar a nuestros invitados, empezando por Anderson. Muy buenas, Jersey, muchas gracias por este espacio. Como siempre, presto a poder seguir aportándole a la construcción de la universidad y sobre todo brindarle la información que la comunidad requiere de primera mano, para efectos de que pueda enterarse de todo lo que está pasando al interior de la misma y poder así mismo apoyar los procesos y seguir avanzando. Muchas gracias. Mi saludo cálido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Jersey. De nuevo acompañándonos en el espacio, y la idea es precisamente generar todas las claridades que la comunidad educativa requiere frente a la universidad. Bienvenido, Alexis, de nuevo. Siempre es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con usted y comunicándole a la comunidad universitaria hacia dónde o cómo está mejor la universidad y hacia dónde nosotros pretendemos impulsar a través de nuestros propósitos en común y de los sectores que representamos al interior del Consejo Superior. Muchas gracias, Alexis. Y bien, recordamos a nuestros televidentes y a quienes han seguido de cerca la información en torno a la Universidad del Pacífico que esta entrevista es, podríamos decir, una entrevista agendada dentro del compromiso de ustedes como funcionarios, ahora en este caso representantes al Consejo Superior, y un compromiso que habíamos adquirido mutuamente en su momento cuando ustedes eran candidatos. Igual de parte nuestra, el canal se comprometió, en el mejor sentido de la palabra, a brindar a ustedes espacios de información y corregir de esa manera alguna ausencia que en el pasado se dio cuando las cosas que sucedían en la universidad y en el Consejo Superior no pasaban, digámoslo así, por la universidad, al menos desde el canal Yubarta Televisión. Así que celebramos la presencia de ustedes. Y para empezar, pues podríamos decir que es importante escuchar la voz de cada uno de ustedes acerca de cómo diagnostica la situación de la universidad de manera general y sin hacer una pregunta específica. ¿Qué podemos decir hoy de la universidad? Anderson, unos 2-3 minutos para hacer una síntesis de lo que es hoy la Universidad del Pacífico. Bueno, pues hoy sabemos todo, para nadie es un secreto, la universidad está atravesando por una circunstancia jurídica un poco compleja. Hoy no contamos ya con la presencia del rector que en su momento nombramos en propiedad, el doctor Guardelto Otero, debido a que una sentencia del Consejo de Estado pues nuló, en cierta manera, nulitó el acto administrativo por el cual se había nombrado como rector, que incluso ya hablaremos un poco más profundo alrededor del tema. Sin embargo, es importante que la gente esté clara, que la comunidad esté clara frente a que nosotros encargamos un rector con la finalidad de que no se pierda el rumbo de la universidad, y esperamos que en estos momentos vamos a seguir tratando de trabajar los procesos que se venían concertando o concretando en pro de sacar la universidad adelante. Básicamente, podríamos decir que hoy podríamos llamarlo así, estamos en una especie de normalidad, porque pues estamos esperando, ya aprobamos el tema del calendario electoral, entonces esperamos en lo sucesivo de estos días poder hacerlo público y hacer todo lo que tenga que ver para entrar en un nuevo proceso de elección de rector en propiedad de la misma universidad. Muy bien. Carlos. Mira, en términos generales, mi percepción es que la universidad continúa, digamos, sus procesos.
Yo no creería que realmente existe ningún tipo de anormalidad en términos del funcionamiento institucional. Los procesos académicos han continuado su curso, los procesos administrativos han continuado su curso. En el momento, digamos, en el que se presenta esta situación de orden jurídico, el Consejo inmediatamente se reúne, evalúa y toma medidas precisamente que prevengan alteraciones en el funcionamiento institucional, porque entendemos precisamente que la universidad como proyecto social requiere estar funcionando de manera constante. Hoy el nivel de gobernabilidad es alto en la institución, cosa que no sucedía hace un año. No sé, tú recordarás todas las situaciones que tuvimos precisamente hace un año. Creería que hoy la situación es completamente distinta. Hemos hecho una encargatura en el doctor Víctor Hugo Moreno, que es un docente de la universidad que lleva más de 15 años desde que la universidad arrancó, que la conoce bien, que entiende las dinámicas y los procesos institucionales y que nos da total confianza y garantía de transparencia en la gestión pública, lo cual es fundamental para nosotros como Consejo, porque es la apuesta, digamos, que se ha planteado en términos de generar dinámicas de desarrollo institucional. Alexis, su visión general de la Universidad del Pacífico. Hoy recordamos a nuestros televidentes, grabamos este programa en los primeros días de noviembre y en la segunda semana de noviembre este programa está siendo emitido. Bueno, inicialmente voy a partir un poco de lo planteado por el profe Carlos, teniendo en cuenta en que la universidad en ese momento no se encuentra en ninguna crisis. La universidad ha venido avanzando a pesar de los inconvenientes o de los desniveles que se presentan en determinados momentos por los fallos judiciales, producto de la forma en la cual pues se falla en Colombia, que es respetable, ¿sí? Siempre el Consejo Superior ha sido respetuoso de los fallos, los ha acatado y en ese sentido hemos venido tomando decisiones. Por eso en ese momento tenemos un rector encargado que es garantía para que los procesos se sigan dando, se siga avanzando en todo lo que tiene que ver con generar las condiciones para que la universidad siga su funcionamiento y seguir generando esa confianza que hemos venido tratando a pesar de las adversidades, generando al interior de la universidad, junto no simplemente el Consejo Superior, sino también el rector, porque el rector es una figura que debe representar a toda la comunidad universitaria y brindarle las condiciones y las garantías para que ésta se sienta lo más cómoda al interior de la misma. Hemos avanzado en algunos procesos, en otros hemos tenido retrocesos y consideramos que las decisiones que está tomando el Consejo Superior es para que la universidad siga construyéndose, porque la universidad es una instancia que está en total construcción, todavía no está algo consolidado, inamovible, sino que cada vez en ese proceso dinámico, reflexivo, pues estamos tomando decisiones para que ella siga avanzando y poder consolidarla como una universidad. De la presentación que hacen ustedes, uno puede entender que en definitiva ustedes no entienden como una situación de crisis en la universidad, por un lado, y por otro lado ustedes sienten que hay un consenso, hay un respaldo pleno de parte del Consejo Superior que acompañó hasta su momento al señor Hugo Arley Tovar, y en este momento se mantiene ese consenso y ese respaldo a la encargatura de Víctor Hugo. Esto un poco para presentar el escenario con respecto a situaciones del pasado donde había mucha pugna en el Consejo Superior. Eso hoy, ¿cómo lo podemos presentar? Y esta vale para cada uno de ustedes. Vale la apreciación frente al tema de la elección del rector encargado, entre otras cosas. El rector encargado fue elegido por unanimidad del Consejo, 8 votos de 8. Todo el Consejo en pleno estuvo de acuerdo que el rector encargado para seguir los designios de la universidad tendría que ser Víctor Hugo Moreno Moreno. Recordemos que en ese momento solamente al interior de la universidad tenemos 2 docentes, por así decirlo, que cumplían con el lleno de los requisitos, ya que la tercera persona pues no tenía sus estudios convalidados. Pero en cierta manera con el lleno de los requisitos teníamos 2 personas, el doctor Víctor Hugo Moreno Moreno y el doctor Félix Riasco Benavides. Por unanimidad, como vuelvo y lo repito, el Consejo Superior en pleno consideró que la confianza se iba a depositar en el doctor Víctor Hugo Moreno, y así lo venimos expresando y así venimos generando los apoyos pertinentes al mismo. Es más, no hubo ningún tipo de anomalía en torno
a la elección, discusiones. Creo que la gente ha estado conforme con con la decisión que se tomó y esperamos seguir apoyando y aportando para que esto siga creciendo. En ese sentido quiero resaltar, Gersaín, que más que el nombre de la persona es su proyecto, ¿sí? Más que defender a Hugo Tovar o al profesor Víctor, que en la actualidad es el encargado, hemos defendido el proyecto de universidad que ellos nos han vendido al Consejo Superior, porque consideramos que representa los intereses de los distintos sectores al interior de la universidad. Por razones técnicas, y creo que vale la pena tenerlas en cuenta, ¿cómo es el proceso de designación de esos precandidatos? ¿Cuáles son los atributos y quiénes tomaron esa decisión? Digamos, frente al tema, ya está establecido un poco ese procedimiento en la reglamentación general de la universidad, en el acuerdo 14, el acuerdo 14. Entonces, digamos, el primer punto de partida para la designación tendría que ser el director académico. Si el director académico no cumple las condiciones, y en este caso sucedió, entonces debe seguirse con el nivel directivo de la universidad. Cuando se hace ese proceso, digamos, de revisar el nivel directivo, ¿qué se tiene en cuenta? Se debe tener en cuenta, primero, que tenga título de magíster. Ese título de magíster debe estar convalidado, ¿no? En caso de ser extranjero. ¿sí? Extranjero. Y cumplir con 5 años de experiencia académica e investigativa y más 5 años de experiencia en administración y gestión pública o privada, que es precisamente el punto. Este segundo componente es el más difícil realmente, digamos, de alcanzar, porque la mayoría de los docentes tienen la experiencia académica e investigativa, pero la experiencia, digamos, de administrativa y de gestión, que esencialmente implica tener control, digamos, haber tenido personal a su mando, digamos, en la gestión de recursos y el manejo de recursos, pues esta parte es un poco más compleja, no todo el mundo tiene esa experiencia. Víctor Hugo, por ejemplo, tiene una experiencia en ese componente específico, tiene una experiencia de 11 años, es decir, incluso superior a la de los otros candidatos. Ya, y en el sector de administración en universidades, en el caso de Víctor, Carlos. Lo que pasa es que la norma, el consejo anterior introdujo un cambio en la normatividad. Entonces, en la normatividad, digamos, nueva que sacó el consejo anterior, ellos hablan de experiencia administrativa y de gestión pública o privada. No está así. No la circunscribe a un tiempo específico. Claro, en la universidad. Perfecto. No, vale. En el 014 sí estaba así, digamos, en un comienzo, y decía específicamente experiencia administrativa en universidades públicas o privadas. Pero en el nuevo, digamos, reglamento, la modificación que hizo, el consejo anterior, eso, digamos, lo sacaron, ¿no? Entonces, así funciona ahora. Es más, te recomiendo, Gersaín, como estamos en el ejercicio del programa, que puedas en un momento dado presentar el documento que se encuentra en la página de la universidad, para que la gente lo pueda llenar o lo pueda leer directamente y poder hacer sus propias declaraciones. Válido, de eso se trata, de poner a disposición de la comunidad la información. Ese es el esfuerzo que queremos hacer. Hagamos hincapié en lo siguiente para resaltar un poco lo que planteaba el profe Carlos Palacio. En cuanto a la experiencia académica, el estatuto es claro en decir que tiene que ser en entes universitarios. En ese sí resalta que tiene que ser en entes universitarios. Mientras que la experiencia administrativa o de gestión sí puede ser tanto al interior de la universidad como por fuera, dado que plantea que puede ser en instancias públicas o privadas, para que eso quede bastante claro. Ahora vamos un poco a hacer una mirada de contexto de la situación en la que estamos hoy aquí, en noviembre del año 2016. Hace un año es el origen de esta situación en que estamos, y es cuando se presentan 11 candidatos a la Universidad del Pacífico, y ya desde esa época pues tenemos que registrar la historia. Se presentaron cuestionamientos específicamente al nombre del señor Hugo Arley Tovar. Desde el punto de vista histórico y documental, podemos citar el caso del señor Libardo Córdoba, quien uno podría decir, pasado un año, que la historia lo absolvió. Es decir, que él se presentó como un profeta. ¿Ustedes qué me pueden decir? Es decir, él hace unos reparos y expresa que hay unas dudas en el proceso, y finalmente, un año después, me imagino que donde esté Libardo Córdoba puede estar reclamándose un triunfo. ¿Qué dicen ustedes? Pero yo de pronto no reconozco ese tipo de información, porque nunca fue formal.
para hacerte claro, o sea, son temas que fueran meramente especulativos, porque cuando uno tiene en este país cualquier tipo de conformidad o cualquier tipo de aseveraciones a esos niveles, lo lógico es que haga las denuncias respectivas. En ningún momento, al menos al interior del Consejo Superior de la Universidad, al menos yo no pude encontrar eso. Entonces yo no puedo legitimar ese tipo de expresiones que acabas de presentar, porque nunca fueron formales. ¿Sí me entiendes? Entonces, plantear un espacio como a este nivel de seriedad, creo que no es pertinente plantearnos de que es que escuché, que es que yo me dijeron, que es que planteó, porque yo nunca escuché un documento formal por parte del candidato Libardo Córdoba que expresara al Consejo Superior su inconformidad o por las cuales se retiraba del mismo proceso. Yo creería más bien que podemos entrar más en ese sentido de la discusión al tema de la sentencia para efectos de que quede claro lo que está pasando al interior de la universidad, en virtud de que hay mucho comentario, mucho rumor, y precisamente son ese tipo de cosas que queremos en este espacio dejarle claro a la gente, a la comunidad, a nuestros egresados, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes principalmente. Porque, como te digo, Gersaín, tratemos de que en este espacio tengamos informaciones que puedan ser legitimadas en cierta forma, que puedan ser soportadas, verificables, porque ¿sí? Lo cierto es que hay mucha especulación. Mira, frente al tema, digamos, que está señalando, lo cierto es que hay un poco, se ha intentado por parte de algún sector que tiene intereses creados alrededor de los recursos públicos de la universidad, y en esto tenemos también que ser claros. Tú sabes que desde la llegada incluso nuestra al Consejo tuvo que ver con un cierto hastío que se generó en la comunidad educativa frente a esta intención de ciertos sectores de la clase política local que han intentado tomarse la universidad por sus recursos y por la burocracia que tiene la institución. Y no nos digamos mentiras, es que la institución tiene un cierto poder económico que es atractivo para estos sectores. Y ese es, digamos, el asunto que ha puesto de alguna manera en cuestión la posibilidad de desarrollo institucional y ha torpedeado de diferentes actividades que se han desarrollado, sobre todo a partir de la instrumentalización del sistema jurídico, el funcionamiento institucional. Indiscutiblemente eso está allí. Entonces, entender que existen sectores que tienen el interés en generar ruido, en generar, digamos, caos institucional, precisamente para poder tomarse la institución. Eso hay que tenerlo claro, porque si no, no se entendería todo lo que ha sucedido en la institución. Hablando de los elementos históricos a los que tú haces referencia. Es decir, son sectores interesados y de esos intereses movilizan recursos, movilizan acciones, despliegan unos repertorios que intentan poner en jaque la institucionalidad. Y esto debe estar claro para la comunidad educativa. La universidad es una institución que está en riesgo precisamente de ser tomada por esa clase política. Y la lucha que nosotros hemos venido librando ha sido precisamente para prevenir que esto suceda. Por eso siempre vamos a salir siendo los malos del paseo. Pero revisando, digamos, en nuestras actuaciones, ahora, si nuestras actuaciones implicaran de alguna manera, digamos, acciones que tuvieran un efecto o tuvieran una consecuencia de tipo punitivo, pues nosotros cada uno asumimos en el momento en el que, digamos, asumimos la representación, también asumimos la responsabilidad de las consecuencias jurídicas que se deriven de las acciones que nosotros en cada uno desarrollamos, el proceso de toma de decisión. Y eso lo tenemos claro nosotros. Si aquí, digamos, se generan realmente, digamos, procesos judiciales que tengan como resultado, digamos, una sanción disciplinaria o incluso cárcel, cada uno de nosotros está dispuesto a asumirlo porque entendemos la responsabilidad de lo que estamos haciendo aquí. No vamos a eludir ninguna responsabilidad y por eso venimos a estos espacios. Yo personalmente he hecho asamblea con los docentes para explicar estas cuestiones. Estoy reuniéndome por programa para dirimir las inquietudes que tienen los docentes en relación, digamos, a lo que ha venido sucediendo, pero también a las decisiones que el Consejo está tomando y el propósito de estas decisiones. No, por eso no tengo, digamos, ningún problema y no me parece que es apenas normal que la gente tenga inquietudes, pero lo grave es que nosotros abramos espacios y repliquemos y hagamos eco de, digamos, estas cosas que finalmente no ayudan a construir la institucionalidad. En el caso particular, digamos, que mencionabas, para volver al tema, mira, se ha intentado construir un discurso que, digamos, intenta mostrar como que una especie de concierto para delinquir entre los consejeros, que nos pusimos de acuerdo para favorecer a un candidato. Eso es lo que se ha venido de alguna manera cocinando en el ambiente. Y no es cierto.
Hubo una discusión frente a la manera como se interpretaban unas normas que entraban en contradicción en un momento específico. Y esa interpretación, digamos, que bien puede ser una interpretación errada en un momento dado, y es un poco lo que muestra el fallo, que hubo un error en la interpretación de unas normas, no significa que allí hubo digamos, una intención dolosa, en absoluto. Entre otras cosas, porque el proceso mismo, digamos, implicó para nosotros un ejercicio, todo proceso, digamos, implica un ejercicio para nosotros impresionante de aprendizaje frente al tema normativo. Entonces nos encontramos con unas normas nacionales que dicen unas cosas y unas normas internas que dicen otras cosas. Y entonces discutíamos, bueno, pero ¿cuál de las normas deben aplicarse en esta situación? Las normas internas de la universidad, pero si esas normas entran en contradicción con normas nacionales, el nivel de autonomía que tenemos es tanto que nos permita pasar por encima de la interpretación de esa norma nacional. Esa fue la situación que se presentó. Entonces, pero no es porque es que nos pusimos de acuerdo pues para delinquir, no, eso no es así. Eso no es así, y esto es importante que quede claro para la comunidad. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, al comienzo, digamos, del ejercicio para nosotros era tenaz el asunto, porque es una maraña de normas que hay que revisar cada que hay que tomar una decisión. Y ya hemos ido construyendo una cierta disciplina de estudio frente a eso, y nos sentamos y revisamos la norma las veces que sea necesaria y las discutimos y cómo están siendo interpretadas, y elevamos consultas cuando hay que elevar consultas, porque entendemos que ese es parte, digamos, del ejercicio de responsabilidad que nos asiste en la tarea que estamos llevando a cabo. Y ciertamente es posible que cometamos errores en ese proceso, precisamente porque ninguno de nosotros es abogado, ¿sí? Y esto ha sido un aprendizaje para todos. Ha sido un aprendizaje para todos, pero es parte, digamos, del proceso, y entendemos que esto es así. Sin lugar a dudas debe ser así, todos estamos en un camino de aprendizaje, y yo diría solo que una manera de construir la información es hacerse las preguntas comunes y corrientes, las que cualquier ciudadano en cualquier pasillo de esta universidad se ha hecho. Ustedes sabrán que no soy yo el primero que hace la pregunta y que hace la reflexión, y de eso se trata, Carlos. Celebro pues esa actitud de salirle al paso y resolver y absolver cualquier duda. De eso se trata, porque de hecho podemos nosotros advertir que ha faltado precisamente más posibilidades de que ustedes se dirijan al público, y de hecho una de las cosas que podríamos evaluar ahora es cuánto en estos últimos 6 meses ustedes con sus respectivos grupos de interés han establecido esa comunicación. Ya Carlos menciona sus reuniones con los docentes, y diríamos entonces que Alexis, frente al mismo tema, un poco para cerrar, Alexis tiene buenas cosas que decir, porque fue incluso integrante de lo que conocemos como el comité electoral, ¿de acuerdo? Y usted tuvo que enfrentarse a unas dudas, unas consultas, sabemos que hubo unas consultas frente al tema. Eso por un lado, Alexis. Gersadín, yo iba también a expresar en ese sentido que lo acaba de hacer el profe Palacio, porque considero que nuestras actuaciones en el comité electoral nunca fueron encaminadas a beneficiar a un candidato. Siempre en las decisiones que tomábamos nos amparábamos en las normas y las leyes. Nunca decidimos algo por fuera de ese establecimiento jurídico que rige tanto a la universidad como al ordenamiento nacional. Nunca nos quedamos por fuera de ello. Y es precisamente eso lo que nos da un blindaje también para poder defendernos en cualquier instancia. Probablemente nuestra inexperiencia, porque acabamos de llegar al Consejo, luego nos tenemos que enfrentar a un proceso electoral para la designación de rector, y que además pues no somos abogados. Es decir, yo no sé, pues las únicas 2 personas en el comité electoral que no somos abogados, el profe Palacio y mi persona, y nos presentan unas consideraciones del orden jurídico que, entre otras cosas, rigen para los entes universitarios autónomos. Entonces ahí le queda a uno cierta sensación de que ese tipo de artículos de reglamentación nacional, que engloba a todo el ordenamiento jurídico de ahí en adelante, dado que las normas del orden nacional son de general cumplimiento de todas las instancias al interior de nuestro país. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Simplemente que no, por nuestra inexperiencia jurídica, probablemente terminamos aprobando o
o mejor dicho, permitiéndolo que pudiésemos aceptar ese concepto jurídico, pero no simplemente lo quedamos con el concepto jurídico planteado en el espacio, sino que también hicimos consultas a otros entes gubernamentales, como la DA, que también nos envió un comunicado. Ustedes hicieron unas consultas y eso fue un insumo clave para tomar la decisión. ¿Cómo se usaron esos datos de la consulta y ustedes hoy, pasado el tiempo? Una cosa es la voluntad de uno y otra cosa es el resultado jurídico, como lo menciona Anderson. Hoy usted considera que fue un error haberse inclinado a favorecer esa votación, no por razones políticas, sino por razones jurídicas. ¿Se equivocaron? Más que un error, yo diría que fue una mala interpretación de la norma, ¿sí? Porque, como lo he venido expresando, nuestras actuaciones no fueron amparadas de la nada, sino dentro de ese mismo ordenamiento jurídico que no los permite, ¿sí? Aquí no hemos hecho nada que esté por fuera de la normatividad. Por tanto, lo que hoy en día tendríamos que reconocer es que hicimos una mala utilización de esa normatividad, que en su efecto ha conllevado pues el fallo del Consejo de Estado y la situación de la nulidad del proceso electoral. Pero además habría que resaltar en ese ejercicio pues que la jurisprudencia colombiana cojea como cualquiera en el mundo por sus ambivalencias que se presentan entre ellas. Porque si nos colocamos a analizar un poco el fallo del consejero de Estado, vamos a ver que por un lado nos dice o nos invita que tenemos que aplicar en rigurosidad la normatividad interna de la universidad. Por el tema de la autonomía. Por el tema de la autonomía universitaria. Pero por otro, nos dice, por ejemplo, en las certificaciones que presentó Hugo, el doctor Hugo Tovar, que venían del extranjero, la normatividad nacional expresa que tenían que venir apostilladas. En los estatutos de la universidad por ningún lado aparece eso. Entonces uno ve como que hay cierta tira y afloje. Y en ese sentido considero, a mi manera, ojalá mis compañeros consejeros también compartan mi opinión, es que la normatividad colombiana todavía no sigue siendo clara en la manera en la cual falla, porque no puede ser contradictoria en una misma sentencia, y en ese sentido yo siento que lo ha sido, ¿sí? Por eso estoy convencido en que no he cometido ningún tipo de errores, simplemente interpreté o utilicé de manera equívoca una normatividad. Yo quisiera complementarle al compañero Alexis, independientemente de que no haga parte del consejo, del comité electoral en su momento. Yo hoy que de pronto conozco un poquito, o más que conocer, pues tengo la posibilidad de tener experiencias significativas en materia de derecho. Yo hoy podría decir que ustedes actuaron en su momento en derecho. ¿Y por qué actuaron en su momento en derecho? Porque el derecho permite o da la posibilidad de que usted interprete, al menos en primera instancia, lo que considere pertinente. Y en su momento ellos consideraron que era más imperioso tomar la norma nacional por el tema del orden jerárquico que en un momento uno puede plantear, tomar la norma de orden nacional por encima del ordenamiento interno de la universidad, entendiendo de que incluso no estaba en los estatutos el tema de las convalidaciones, solamente estaba en la reglamentación de la misma. Claro, eso hace que uno diga, bueno, pero si no está en los estatutos, estás en un acuerdo, entonces uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Regirá más una norma, un decreto nacional o un acuerdo del mismo universidad? Son preguntas o son cuestionamientos que al interior del consejo se hacen y en ese comité se hicieron en su momento, y claro, pues prevalecerá en un momento dado, uno inicialmente prevalecerá lo general, lo nacional. Por eso yo hoy, a pesar de que en su momento pues tenía unas diferencias en ese sentido, yo no los cuestiono en ese aspecto. Yo no los cuestiono, porque el derecho permite eso. El derecho permite que cada quien en primer momento interprete lo concerniente a eso. Ahora,
tengamos en cuenta que los conceptos no son vinculantes, o sea, los conceptos no son los que te permiten decir es que yo me amparé en tal concepto o yo me amparé en tal situación para tomar la decisión, porque el concepto no te va a salvar de cualquier problema jurídico. Pero Entonces, es por eso importante tener en cuenta el concepto. uno los tiene en cuenta. En ese momento, ¿qué decía el concepto, Carlos? Pero permítame, yo termino en ese sentido. Entonces, hoy que el Consejo que la máxima instancia de ordenamiento jurídico en Colombia, el Consejo de Estado, nos dice, no, es que son dos aspectos. El primero, el de la convalidación. Por eso, digamos que el análisis fuerte que se hace al interior de la sentencia tiene que ver, digamos, podríamos decir, las razones principales por las cuales se nulita el proceso es por el tema de las convalidaciones. Porque el Consejo de Estado dice es que el decreto 1082, si no estoy mal, pues se utiliza de manera supletoria, pero tuvo una instancia a ese nivel que decirlo, porque créanme que por acá es un poco complejo, porque cada quien va a plantear el tema de la autonomía y la autonomía va a permitir que los que están ahí son los sujetos responsables de la situación. Entonces, en ese sentido, ahora, lo que tiene que ver con el tema de las certificaciones, es más, nos encontramos el inconveniente ahora para elegir el rector encargado. Y gracias a Dios hoy no hay ninguna discusión al respecto, a razón de que se entiende de que en el tema, en lo que tiene que ver con las certificaciones laborales que pide como requisito la universidad, ni en Colombia hay una medida o una regla expresa, no hay un formato específico ni al interior ni al interior de la autonomía de la misma universidad que nos diga es que este es el formato, es que estas son las condiciones en que se debe presentar XY certificación. Un elemento pues que jugó un papel importante y al cual usted hacía referencia ahora, Anderson, esta pregunta va para Carlos, pero si usted quiere hacer algún comentario, es que el caso con el señor Libardo Córdoba es que él hace un comunicado y sale del proceso electoral. El formalismo de él es un escrito en el que él reconoce que él considera que no hay garantías, y él en ese caso había hecho mención específica del caso del señor Hugo Arley Tovar. Ese es un poco como un elemento fuerte a favor de quienes hoy quieran plantear una conversación. Yo, como estoy dirigiendo la entrevista, pues planteo la conversación y pongo ese antecedente. ¿Qué puede decir Carlos? Lo que ya te dije, es decir, si existía ahí realmente algún elemento de contundente que permitiera precisamente ubicar que ahí iba a haber una preferencia, pues él debió hacer las denuncias correspondientes. Sí, más allá, digamos, de sus prevenciones o por sus propios temores como candidato. El hecho, digamos, es fundamental, es que él manda una carta en la que básicamente solicita su retiro. Ya, y se retiró. Bien. Y el Consejo, digamos, entendió digamos, la situación y aceptó el retiro del candidato, pero el candidato en ningún momento se vio presionado por nadie para tomar esa decisión y tampoco presentó pruebas de ningún tipo que señalaran precisamente que, digamos, existía o no esa preferencia. Ahora, nosotros sabemos que una cosa es el documento o la evidencia jurídica, ¿sí?, para alguien hacer una interpretación política, y otra cosa son los elementos ya visibles de relacionamiento, de fuerzas de poder, de influencias, y en nuestro medio ha habido razones para pensar que definitivamente Hugo Arley Tovar sí ha tenido un respaldo muy cercano de la línea de la Presidencia de la República, de Gina Parodi, del que hoy es ministro de Medio Ambiente. Esa sería ya una interpretación política frente al tema, para quienes quieran argumentar que en definitiva sí hay una ascendencia y un respaldo muy marcado sobre el caso de Hugo Arley Tovar. Pero eso no lo podríamos condenar en un momento dado. Pero eso es un análisis que sirve para hacer política y tomar decisiones políticas. Anderson, regálame, yo expreso lo siguiente, y con esto quiero colocar de presente en que el proceso electoral en la Universidad del Pacífico tiene unas etapas procesales, entre ellas una consulta. Claro. Es decir, el señor Tovar no se gana o no llega a la rectoría simplemente porque el Consejo Superior lo elige. Él participó de unos debates, se sometió a una consulta en la cual estudiantes, docentes y egresados votaron y consideraron que él tenía las facultades, porque de lo contrario no fuese llegado a la dupla. Y puede haber tenido muchas preferencias con mucha afinidad. En ese sentido, él pudiese tener amigo al ministro, a la ministra de Educación en su momento y al mismo presidente, pero si estudiantes, docentes y egresados no fuesen votados por él, no fuese tenido la posibilidad de ser designado por el Consejo Superior. Que eso quede bastante claro, para
partamos desde ahí y empecemos a colocar en evidencia en que no es un asunto de preferencia, sino de las capacidades que tiene la persona de argumentar su propósito y que muchos otros consideremos que nos vemos reflejados en ese, porque es un propósito común. Vale. Bien, yo creo que este tema... Pero permíteme agregar un detalle más. Incluso en el caso de los docentes, el candidato de los docentes no era Tovar. No lo fue, desde un comienzo no lo fue. Y Tovar lo sabe, de hecho, porque esto, digamos, incluso se planteó. No, él no era nuestro candidato, pero fue el que llegó a la terna. Nuestro candidato no llegó a la terna. Y este es, digamos, para subrayar un poco más lo que Alexis señala, fue la intención finalmente, fue la manera como la comunidad educativa interpretó las propuestas lo que permitió, digamos, establecer la terna. El Consejo no tiene nada que ver, digamos, en el hecho de que esos hayan sido los dos candidatos que llegaran finalmente a la terna. No tenemos ese, digamos, nivel de injerencia. Ese solo hecho desvirtúa precisamente los planteamientos que se han señalado. Ahora, yo creería que al contrario de lo que se ha intentado sugerir frente al hecho de que el candidato tenga o no relación con el ministerio, con diferentes ministerios, yo digo, es un tipo que tiene un capital social importante y ese capital social al servicio de la institución, al contrario, nos favorece bastante. Y cuando, digamos, llegan los dos candidatos que configuran la terna, y yo quiero decir esto públicamente porque me parece importante hacerlo, la razón por la que yo, Carlos Alberto Palacios, vota por Hugo Tovar, porque yo voté por Hugo Tovar cuando ya salió la terna, es porque yo vi allí, primero, una persona joven con ideas frescas, nuevas, con mucho potencial, que no estaba pensando en atornillarse a la universidad porque no considera que lo máximo que va a hacer en la vida es ser rector de la Universidad del Pacífico, sino que considera que tiene que hacer bien aquí la tarea para catapultarse en su carrera profesional, que va mucho más allá. Entonces, el hombre venía a hacer la tarea bien porque le interesaba mostrar que era capaz de tener una buena gestión. Entonces, yo lo que veo ahí es una oportunidad interesante para la universidad. Y entiendo desde esta perspectiva que él iba a poner su capital social al servicio del proyecto institucional, lo cual es benéfico para nosotros. Y lo ha sido. Mucho de lo que hizo Tovar en este tiempo, en este corto tiempo que estuvo, digamos, va a marcar de manera significativa el rumbo de la institución. El relacionamiento internacional que en ese tiempo construyó Tovar, nunca lo habíamos visto. El proceso, digamos, la dinámica de relacionamiento interinstitucional que se ha ido construyendo, que se ha ido tejiendo, eso es algo nuevo para nosotros. Los convenios, los acuerdos, la posibilidad de intercambio estudiantil, de movilidad, digamos, de docentes, son cosas nuevas para nosotros, no las teníamos. La posibilidad de tener hoy un plan de desarrollo con una proyección clara, con objetivos y metas claras, con proyectos definidos, son cosas nuevas en términos, digamos, del proceso de organización institucional. El tema de la reestructuración administrativa que va a permitir, digamos, darnos forma de institución, de universidad realmente, porque nosotros hoy todavía tenemos deficiencias, no tenemos constituidas las facultades, no tenemos las vicerrectorías, los procesos institucionales todos no están claros. Entonces, estas cosas que en ese tiempo tan corto, digamos, logró poner a andar Tovar, van a ser mucho más importantes de lo que la gente está creyendo de cara al futuro, digamos, de la institución, en un tiempo bastante corto. Yo lo que veo es que, a pesar del problema, a pesar del impasse, independientemente, digamos, de las equivocaciones que en un momento dado pudiera o no haber tenido el comité electoral, desde luego, fue un acierto, digamos, esa designación. Creo que la comunidad educativa no se equivocó allí, el Consejo interpretó, digamos, el deseo de esa comunidad educativa y finalmente la decisión apuntó precisamente a generar posicionamiento institucional, fortalecimiento institucional. Yo creo que Tovar respondió, digamos, en ese momento hasta donde pudo a esas pretensiones, a esos deseos, digamos. Muchas gracias. Esta pregunta va para los tres. Eso significa, ya hablando un poco de la labor de ustedes al frente del Consejo Superior, para cada uno la pregunta, ¿usted está contento con lo que ha hecho en el Consejo Superior y siente que sus representados así lo manifiestan, Anderson? Yo podría decir que nos ha faltado muchas situaciones para resaltar, para fortalecer al interior de egresados, obviamente. Producto de las situaciones en las que se ha presentado, pues no se ha podido dejar que en cierta manera la administración pueda cumplir a cabalidad con todo su proceso. El
he tratado de hacer medianamente lo que a mi alcance ha podido estar. Tiene que ver con al menos mantener informado a los egresados de lo que está pasando al interior de la universidad. Hemos podido avanzar en el tema de buscar la manera de reglamentar esa política de los egresados que ha sido un poco compleja por un sinnúmero de situaciones que ahí se plantea, pero hemos tratado de hacer por lo menos los acercamientos al interior de la universidad con los egresados, y el tema del portal web ya va avanzado. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que creería yo que habrá un mejor espacio para eso, Gersaín. Yo hoy quisiera muy respetuosamente invitar a nuestros compañeros a que podamos cerrar este espacio dejando el ejercicio claro de la sentencia. Tratemos de dejarlo claro, porque a mí me interesa muchísimo, me interesa sobremanera que digamos la mayoría de los egresados que pueden observar este programa puedan conocer digamos las claridades que se han generado en torno al tema de la sentencia. Vale. Bueno. Entonces hagamos lo siguiente, escuchamos las respuestas de Carlos y de Alexis frente a esa pregunta, porque es importante que ustedes expresen cómo se sienten en este momento frente a la gestión en el Consejo Superior y el grado de feedback que tienen con sus representados. Bueno, mira, yo creería, una de las situaciones que nosotros nos encontramos cuando llegamos al Consejo es que hay una cantidad de cosas represadas, pero una cantidad impresionante de cosas represadas, y te estoy hablando incluso de cosas básicas. Y lo que hizo el Consejo fue básicamente comprometerse, y de hecho, si tú haces seguimiento de las dinámicas de las reuniones de Consejo, hemos tratado disciplinadamente de darle salida a mucha cosa que estaba represada y que estaba deteniendo el funcionamiento y el desarrollo institucional. Prácticamente el año y 4 meses que llevamos lo hemos destinado a poner al día la institución. Y esto ha sido, digamos, un poco, bueno, esto ha afectado también algunos de los proyectos que nosotros teníamos en mente cuando nos lanzamos, y era la posibilidad, digamos, de llevar adelante algunas iniciativas. Y claro, esas iniciativas sin los procesos anteriores son imposibles. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden. Estamos poniendo la casa en orden. Hoy, creería yo, esta es por lo menos mi percepción, tenemos la universidad casi al día en todos esos procesos. Y ya digamos prácticamente estos últimos 6 meses que nos van a quedar como consejeros, el próximo 7 meses que nos van a quedar como consejeros, va a ser, digamos, el tiempo en el que algunos de esos procesos que teníamos enmochilados desde la campaña, cuando nos lanzamos, es que van a empezar a emerger. Pero ahorita hemos estado poniendo la casa al día. Había demasiada cosa represada porque el consejo anterior pues simplemente no quiso darle trámite o no lo consideró relevante, o en medio, digamos, de esas disputas que se presentaron, pues se generan bloqueos institucionales, y entonces la universidad se fue rezagando, y eso tuvo implicaciones tremendas. ¿Qué pienso yo frente a la representación? Mire, yo creo que una de las cosas más importantes que nos planteamos cuando me lancé a la representación tenía que ver con el tema de la estabilidad laboral. Yo creo que eso se ha conseguido. Los docentes pasaron de tener una contratación de 11 meses a 11.5 meses. Hubo renovación automática de los contratos el año pasado, y adicionalmente el año pasado logramos, el Consejo aprobó el nombramiento de 80 nuevas, la creación de 80 nuevas plazas, ¿sí?, que se suman a las 21 que están pendientes. Estamos hablando de 101 plazas, 101 nombramientos, ¿no?, que estarían, digamos, llevándose a cabo ahorita en el primer trimestre del 2017. Ese es el mayor logro de mi gestión y es el propósito, digamos, principal de mi representación. Estamos bastante cerca de alcanzar, digamos, esa meta, y esto va a ser fundamental porque va a dar más estabilidad a la institución. Y tú sabes, digamos, el terror laboral que se generó el año pasado, porque subía un rector y cortaba cabezas, subía otro rector y cortaba cabezas. Ese tema del concurso, ese tema de los nombramientos va a ser fundamental porque va a estabilizar la planta y va a permitir más tranquilidad para quienes hacemos parte de esta universidad, que la gente pueda opinar libremente sin pensar que por eso le van a cortar la cabeza. ¿Y entonces, usted cree que en ese periodo ha habido buena libertad para opinar? Esta pregunta es importante porque el mismo Carlos hace 14 meses, 15 meses, era muy interesante, llegamos a tener escenarios interesantes donde Carlos era muy vehemente, por ejemplo, enfrentando a Félix Riascos, y en ese momento Carlos todavía no era representante o estaba en ese proceso. Hoy han cambiado las cosas, pero ¿usted cree que en esta universidad sigue habiendo o hay más libertad para que el trabajador, el profesor exprese su inconformidad? ¿Qué puede usted decir? Mire, hoy tenemos un clima laboral completamente distinto al que teníamos hace 14 meses, pero completamente distinto.
Y seguramente no es un clima perfecto por lo que te señalo. Mientras la gente no tenga garantizada la estabilidad laboral, ese temor va a persistir. Y ustedes van a trabajar por el tema de la estabilidad para profesores y para trabajadores. Claro, por supuesto que ese es uno de los propósitos nuestros. Incluso el Consejo lo que ha intentado, uno de los proyectos estratégicos más importantes de este Consejo, ¿no? Y aquí están los 3 consejeros, ha sido el tema de la modernización institucional. La gente todavía en la universidad no ha entendido el alcance de la modernización institucional. La modernización institucional no solo va a crear las facultades y las vicerrectorías, sino que además va a optimizar los procesos institucionales, pero adicionalmente va a atender un problema que es estructural, es el tema de la estabilidad laboral. Y esto, cuando hablo de la estabilidad laboral, estoy hablando del concurso docente y del nombramiento, así sea como planta provisional, del personal administrativo y de servicios, salvo, y esto también hay que decirlo, los de libre nombramiento y remoción, que por razones obvias, digamos, no se pueden. Y hay un tema importante, Carlos. Entonces, permíteme. Entonces, desde esa perspectiva, el proceso de modernización tiene un mayor alcance del que hasta ahora la gente, digamos, ha entendido. Él prácticamente va a remodelar, digamos, la institución, va a cambiar completamente porque una cosa es que estemos nosotros con contratos, digamos, que perfectamente en cualquier momento pueden ser caducados, y otra cosa es que yo esté nombrado. Eso cambia la correlación de fuerzas, cambia mi relación con la institución, pero también implica para mí mayores compromisos y exigencias en términos de lo institucional. Yo creo que es allí a donde tenemos que llegar. Entonces, el proceso de modernización para nosotros es quizá uno de los proyectos más importantes. Yo lo decía la otra vez, mire, después de la creación de la universidad, la modernización institucional es el segundo evento más importante que va a tener, digamos, que va a cambiar la vida de la universidad, porque va a cambiar completamente la dinámica, la forma en la que se relacionan todos quienes hacemos parte de la comunidad educativa. Yo quisiera conocer la segunda parte de la pregunta, Carlos. Su grado de satisfacción al establecer relaciones con sus representados, con sus profesores. ¿Siente, Carlos, hoy ese respaldo? ¿Cómo está esa comunicación con ese grupo de interés, para hablar en el lenguaje del plan de desarrollo de la universidad? Miren, siempre existen detractores, en todo lado existe, y eso es normal, y es parte de la dinámica de una sociedad democrática, y es normal que hayan críticas, y yo entiendo eso, y por eso estoy haciendo el ejercicio de ir programa por programa y dialogando con los profesores y permitiendo que los profesores clara y abiertamente plantean las cuestiones que quieren plantear, como las preguntas que tú me estás haciendo. Esas preguntas las han hecho con tranquilidad, abiertamente, y las hemos respondido, las estamos dialogando, porque es parte precisamente del ejercicio de construir un proceso de participación efectivo, que la gente no sienta que estamos atrapados en un régimen de terror como sucedía hace 14 meses, sino que entienda que existe un espacio de construcción de la institucionalidad de forma participativa, y que yo estoy precisamente presto para escuchar esas necesidades y esos temores que como comunidad educativa tienen, para llevar, digamos, estas inquietudes al seno del Consejo y plantearnos también respuestas y estrategias que nos permitan superar esas situaciones. Ahora, nunca vamos a estar todos completamente conformes, eso es parte de la dinámica del proceso democrático, porque cada uno de los actores tiene y representa intereses distintos, y la universidad no es un proceso en el que los individuos tengan, digamos, homogeneidad en su pensamiento, al contrario, allí hay una gran diversidad de posiciones y de intereses, lo cual es mucho más interesante, porque fíjate que a pesar de esa diferencia de intereses, nunca como hoy habíamos tenido consenso alrededor de decisiones del Consejo Superior. Nunca como hoy habíamos tenido consensos en las decisiones del Consejo Superior. Y no significa que todos tengamos que tener de acuerdo, y seguramente habrán algunas posiciones disidentes, y es normal y eso está bien. Pero en buena medida eso significa que ustedes son responsables del éxito o responsables de los desaciertos que sucedan en la universidad. Pues somos comprables de los éxitos o desaciertos que tenga la institución, porque de una otra manera estamos al frente del direccionamiento de la misma. Por tanto, no podemos sustraerlos de las decisiones que tomamos o del mandato que le damos en ocasiones al rector de lo que queremos ver como universidad. Nosotros tenemos una visión de universidad, probablemente el rector también la tenga. Estamos conciliando esas visiones en aras de, por un lado, avanzar en los procesos de calidad al interior de la universidad y al mismo tiempo brindar bienestar a toda la comunidad universitaria, que es lo que estamos buscando. Nos quedan pocos minutos, muy pocos, pero Anderson quiere resolver un tema. Nos quedan pocos minutos, pero vale. Aquí el profe Palacio ha hecho un recorrido importante en materia de lo que tiene que ver con los docentes,
y la reestructuración de la universidad, que es importante para todos. Pero para mi caso es bueno también comunicarle a mis compañeros estudiantes que hemos avanzado en algunas materias que tienen que ver que, por ejemplo, en temas de investigación. La universidad viene invirtiendo en temas de investigación de manera decidida, no simplemente en el plan de inversión de este año, sino también a través de los recursos CRE. Allí se logró avanzar en aprobar unos recursos para capacitación de los semilleros de investigación y las personas que hacen parte, tanto como estudiantes y docentes, y al mismo tiempo la financiación de esos proyectos de investigación, que me parece un asunto relevante para esa parte de la comunidad. Logramos igualmente que todos los insumos que tenían que ver con el bloque de laboratorio estuviesen en la universidad. La universidad, el programa de agronomía, acuicultura, arquitectura, no tenía laboratorios en óptimos estados. Hoy en día lo tiene, y porque ha sido una decisión del Consejo Superior. Acuérdense que hemos tenido que estar corriendo producto de que la planeación de la universidad no ha sido eficaz, eficiente. Entonces al Consejo Superior le ha tocado que hacer como el resorte que emane las disposiciones para que se tomen los correctivos a tiempo. Nos tocó que renovar el registro calificado del programa de acuicultura, del programa de agronomía. Y ustedes saben que eso implicaba invertir en unos recursos, porque anualmente la universidad estratégicamente no viene haciendo planes progresivos para que cuando llegue a la hora de la renovación de los registros calificados ya cumplamos con los requisitos. Entonces nos toca que ir sobre la marcha. Y en ese ir sobre la marcha hemos venido tomando decisiones para que esos registros calificados sean renovados. Alexis, muchas gracias. Yo sé que van a quedar muchas preguntas. A mí me quedan muchas preguntas y me encantaría si ustedes nos aceptan en unas 2, 3 semanas, cuando se reposen las cosas, cuando tengamos nuevos datos, podemos hacer una segunda entrevista, porque de verdad quedan varias preguntas. Pero anunciémosle al público 2 cosas que son claves, y es el calendario electoral, y Anderson quiere precisar alguna información específica sobre el tema de la sentencia. Usted tiene, por supuesto, toda la libertad. Empecemos con el tema de la sentencia y le anunciamos lo del calendario, porque esa es una gran noticia para el público. ¿Dale? El calendario es producto de la sentencia, entre otras cosas. Pero es importante, Gersaín, te voy a pedir esa aclaración, ese ejercicio. Yo lo que pretendo, de manera muy personal, es que cualquier persona de la comunidad pueda entender este tema tan fácil, que no obedezca a que los intereses de uno u otro puedan permear su interpretación. Que no quede lugar a dudas. Que no quede lugar a dudas. Yo quiero que empezar por el encabezado y remitirnos entonces a lo que tiene que ver las consideraciones producto del falla, ¿sí? Que es ahí donde está de pronto la discusión del espacio. Es importante que la gente pueda conocer el expediente. El expediente lo pueden consultar en Google. Ven, toda esta información ustedes la pueden consultar en Google. Ahí está la sentencia, y está todo lo que tiene que ver con la misma. Es importante que sepan, bueno, el expediente, pues el demandante es el doctor Félix Suárez Reyes y otro, dice en el documento. El expediente tiene un acumulado, el número para la consulta. No sé si de pronto presentarlo así ya lo podrían observar. No, ahora le cogemos un primer plano. Como para que lo puedan presentar. Podemos poner un primer plano ahí para que nos quede editado de una vez. Entonces, este es el encabezado de la sentencia, para efectos del que no le damos ese número tan largo, pero que la gente pueda consultarlo y pueda hacer sus interpretaciones. Entonces, vámonos de cierta manera rápidamente a lo que tiene que ver con los considerando, pero previo a los considerando, o previo al falla, que es importante que la gente tenga en cuenta eso, es el número de la página 46. Quiero leerlo básicamente para efectos de que no quede lugar a duda de que es que interpretó el SAIN, o el estudiante, o el docente, o el egresado, sino que es que es lo que profiere la información. Obviamente es importante hacer claridad de que la nulidad se da por efectos de que se identifican irregularidades en el proceso como tal. Entonces por eso se dice así: por lo anterior se declara la nulidad de la resolución 08 del 9 de noviembre del 2015, por medio de la cual se designó como rector de la Universidad del Pacífico al señor Hugo Arley Tovar Otero. Como consecuencia de la declaración anterior, la Sala ordenará al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico que disponga a través de un nuevo proceso, y le dice pie de página 68,
tengamos en cuenta ese pie de página, la designación del rector de conformidad con la ley y sus estatutos. De otra parte, en relación con las pretensiones encaminadas a que se disponga que el señor Félix Suárez Reyes debe ser nombrado rector, pie de página 70, serán denegadas toda vez que no son pretensiones propias del medio de control de nulidad y electoral, y además no están consagradas en el artículo 288 del Código del Proceso Administrativo y lo Contencioso Administrativo, como consecuencia de la sentencia anulatoria. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por las autoridades de la ley, falla. Primero, declárese la nulidad de la resolución 08 del 9 de noviembre del 2015, proferida por el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, por medio de la cual se designó como rector de esa institución al señor Hugo Arley Tovar Otero. Segundo, como consecuencia de lo anterior, ordénese al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico que disponga de la designación de rector de conformidad con la ley y sus estatutos. Y tercero, deniéguese las demás pretensiones. Es importante, vamos a tratar de que entiendan los pies de página, porque cuando empieza a crearse en el ambiente un ejercicio de que, pero ¿y entonces qué va a interpretar el Consejo? Es importante que a la gente le quede claro la información y que queda, y es en este espacio, nosotros somos los llamados, el Consejo Superior es el llamado a generar las claridades. Es importante que cuando se plantea el tema de como consecuencia de la declaratoria, la Sala ordenará al Consejo Superior de la Universidad del Pacífico que disponga a través de un nuevo proceso. Es importante que la gente, es un nuevo proceso conforme a la ley y los estatutos. Y nos dice en el pie de página lo siguiente, pie de página número 68. Como el artículo 288 del Código del Proceso Administrativo y lo Contencioso Administrativo no dice nada en relación con los efectos de la anulación, le corresponde al juez fijarlos, tal como se dijo en la sentencia de unificación del 26 de mayo del 2016, expediente 2015-00029, demandado secretario de la Comisión Sexta del Senado, magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio. Entre otras cosas, es el mismo ponente que tiene la ponencia que profiere el fallo de la sentencia que estamos leyendo. Pero es importante entonces, cuando usted va a Google, porque Google es lo más rápido que tiene cualquier estudiante, cualquier docente, cualquier persona, cualquier egresado para consultar, es importante que lo consulte. Aquí está la consulta, la sentencia del 2015-0029 del 26 de mayo del 2016, Consejo de Estado. Este es un resumen de la misma sentencia, pero aquí está la sentencia que completa. Entonces, como usted quiera aclarar, Anderson, ¿qué es lo que aclara para el público? No, pero no se trata de qué es lo que aclara, porque en el derecho sigue creyéndose que es la interpretación de Anderson. Yo quiero que la leamos para efectos de cada quien haga su propia interpretación de la misma, porque creo que ese ejercicio pedagógico lo hicimos en el Consejo Superior con cada uno de los consejeros y cada quien en la asamblea docente, y la gente no hubo objeción porque cuando se interpreta cada quien, o cuando se lee, cada quien tiene la posibilidad de interpretar. Entonces dice así: contenido, unificación del criterio, que entre otras cosas que quede claro, esto es una sentencia de unificación. Podrán buscar en Google cuál es el criterio de una sentencia de unificación. Unificación del criterio sobre las consecuencias derivadas de la declaratoria de nulidad del acto de la elección por irregularidad en su expedición, caso que nos tiene el mismo argumento fáctico y jurídico que tiene nuestra situación en estos momentos. En los casos en los que no se modulen los efectos de la sentencia en la que se declara la nulidad del acto de elección por irregularidad en su expedición, se presentan dos posibles consecuencias. Primero, retomarse el proceso justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza qué parte de la actuación no estuvo viciada. Tengamos en cuenta cuáles son los procesos para designar rector en la universidad. Primero, inscripción. Segundo es revisión de la documentación. Tercero es, se lleva a Consejo Superior. En Consejo Superior se aprueba la lista de los admitidos para posteriormente hacer la elección estamentaria, donde participan docentes, egresados y estudiantes, y producto de esa elección, que pasan 2, 3, lo que pasen, se supone que por lo general tiene que llegar una terna, pero en este caso llegó una dupla, llegan a Consejo Superior y en mayoría simple eligen al rector de la Universidad del Pacífico. Producto de este proceso, se genera un acto administrativo por el cual se nombra al rector para un periodo fijo de 4 años. Ese es todo el proceso.
Cuando usted culmina todo ese proceso, se entiende rector de la Universidad del Pacífico en propiedad. Entonces, si hubo en un momento dado una situación de anomalía, podíamos decir que fue en la inscripción de la misma documentación, y tanto la parte demandante como el demandado son conscientes, porque entre otras cosas, cuando en su momento uno de los consejeros, el consejero de la gobernación, hizo los llamamientos al respecto, dejó por sentado, claro, en el espacio, de que es que en la recepción de la documentación es que se presentó la situación. Entre otras cosas, producto de eso, uno de los candidatos, creo que fue la doctora Lucimar, profiere un documento que se presentó al Consejo Superior y certificó, eso es un documento notariado, que certificó que a ella le exigieron los documentos de la convalidación de los estudios que había hecho en el exterior. Entonces podíamos entender en cierta forma de que, claro, desde su momento, desde el inicio, pues se pudo haber presentado la irregularidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bajo ese primer momento, entonces nos tocaría que volver al principio del proceso electoral. Y y en segundo lugar, llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no se desconozcan derechos adquiridos. Y mire la aclaración que hacen en torno al tema del derecho adquirido, que es una de las discusiones que, entre otras cosas, por las cuales nos emite pues el derecho de petición, y por las cuales incluso piden el derecho de recurso de aclaración. Y dice así: en lo relativo a la supuesta vulneración del derecho al trabajo, se debe resaltar que la presentación del concurso de mérito constituye una mera expectativa que solo puede concretarse con la superación de todas las etapas del mismo. Es importante que sepan todas las etapas del mismo. No es que porque queda medias, no, es todas las etapas. Y ese término mera expectativa es súper importante, porque aquí nos metieron una tutela fallada en uno de los juzgados de Buenaventura, en la que se reconocía vulneración del derecho al trabajo. Y no tiene nada que ver. No tiene, digamos, este pronunciamiento lo que aclara es que ahí no habría ninguna vulneración de derecho al trabajo en el caso de Félix Suárez. Es más, lo dice la misma sentencia, por lo que no se puede hablar de la vulneración del derecho al trabajo, sino de la presunta afectación de una aspiración de acceder a un empleo público. Es diferente cuando la persona acreedora a un nombramiento en un cargo de carrera no es designada pese a integrar la lista de elegibles y haber obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso. Lo que quiero que tengamos claro, y eso para que cualquier televidente pueda observar, la ley 909 del 2004 te tipifica cuáles son los diferentes cargos a nivel de público de Colombia, y te puede dar claridad frente al tema, para que cada quien lo consulte, porque es importante. El concurso para designar rector de la Universidad del Pacífico no constituye una lista elegible, no es para generar un cargo de carrera administrativa, porque el rector no va a quedar de por vida como rector de la universidad. Eso produce o un cargo libre, normalmente de remoción, o sea, se puede tipificar en ese sentido, o un contrato a término fijo, pero precedido de un proceso electoral. Pero Anderson, entonces tenés que resaltar que no es un concurso, sino una convocatoria para la designación de rector, que son dos cosas distintas. Eso, que Anderson, obviamente dentro de para hacer manejable el programa, ¿crees que es suficiente ilustración? No, habría que seguir terminando con estas dos Porque cositas. entonces podríamos haber hecho un segundo programa, Anderson, pues No, que se pero pasa de... No, pero es que ya Pero recuerden, ya Vale. un detallito último que es importante que la gente lo tenga claro, y es que el artículo 69, cuando nos habla de que el Consejo de Estado tiene que regirse por la ley y los estatutos, te dice claramente en el pie de página 69, el artículo 26 del acuerdo 014 del 2015 dispone, el acuerdo 014 del 2015 es el acuerdo reglamentario de la designación de rector. Lo pueden consultar en Google o en la página de la universidad, ahí está cuáles son el lleno de requisitos y todo el proceso que se lleva a cabo. Dice así: en caso de ausencia absoluta o temporal de rector y hasta tanto se produzca la designación de quien lo reemplace, el vicerrector académico desempeñará las funciones de rector. En caso de ausencia absoluta, al Consejo Superior deberá designar un nuevo rector en un plazo que no exceda de 90 días, que entre otras cosas no habla que si son hábiles, que si son, por eso, y como la particularidad que tenemos en nuestra universidad es que en estos tiempos ya vamos a salir a vacaciones y queremos hacer un proceso serio para ahora entrar a hablar en el tema de lo del calendario electoral. Pero es importante también que tenga clara la gente que uno no entiende por qué entonces hace la solicitud de que se nombre al segundo, cuando en
página número 70 habla de que él renunció a las pretensiones de que se le nombrara porque se terminó, porque como se declaró nulo, entonces se tiene que nombrar al demandante producto de que se gana el fallo. Y eso está renunciado en el expediente 2016-00029 antes de la admisión de la demanda. Eso para que también la consulten. O sea, el Consejo de Estado solamente le corresponde decir es que si el proceso tuvo irregularidad, anularlo y hasta ahí. Pero también te dice el mismo Consejo de Estado, el máximo órgano, te dice, mire, vaya a esta sentencia de unificación y proceda de tal forma. Por eso acabé de leerla. Entonces es importante que ese tipo de cosas queden claras y que la comunidad pueda consultarla y hacer sus respectivos descargos a la misma. Por ello, el Consejo Superior asumió la tarea de nombrar rector encargado y de seguir con el proceso electoral, que es lo que en cierta manera vamos a hablar. Ahorita, como hay que hablar del tema del calendario electoral, pues hagamos la referencia, Alexis y mi persona, porque de todas maneras ya creo que quedó claro el planteamiento. Pero sale la información en el formato. Bueno, quedando por sentado eso, pues ahí están las claridades con respecto a la sentencia del Consejo de Estado y todo lo que tiene que ver con su contenido y las implicaciones del mismo. Lo otro es el calendario electoral. Para conectar allí, recuerda que en el acuerdo 014, que es el Estatuto General de la Universidad, se establece, y ahí lo citan precisamente, que tenemos un total de 90 días. Como en el estatuto no se establece si son días hábiles o días ordinarios, por ley, digamos, se asume que cuando no se hace esa claridad, se deben asumir como días hábiles. En el caso nuestro estamos hablando de que esos 90 días viene dando a cerca de 4.5 meses, aproximadamente, que sería el tiempo, digamos, que tendríamos para llevar a cabo el proceso electoral. Para continuar, expresarles que el día 31 de octubre en la ciudad de Cali se reunió el Consejo Superior en una sesión ordinaria, el mismo, para tomar decisiones frente a algunas cosas que son prioritarias para el ejercicio de continuar, que la universidad siga funcionando. Y entre ellos, como salió también la sentencia aclaratoria que pidieron los demandantes en cuanto al proceso electoral, decidimos de una vez darle trámite a la sentencia, y en ese ejercicio elaboramos el cronograma electoral. Yo ese día, en mi calidad de vicepresidente, me tocó que asumir la presidencia, dado que no estuvo la presidenta, la doctora Ana Rocío Vanega, y entonces allí ya en el momento aprobamos el cronograma electoral, que se espera que salga de la mejor manera. Hoy día ya el comité electoral, yo creo que tenemos bastante claridad frente a cómo llevar a cabo el ejercicio, teniendo en cuenta pues el recorrido, el bagaje que nos permitió el participar en el proceso anterior, y que esperamos que, así como se ha dicho por las redes sociales, en los distintos medios, y nosotros con la responsabilidad, también hagamos un buen ejercicio en ese proceso, que inicia desde este mes de noviembre e irá hasta el mes de abril, aproximadamente a comienzos de abril. Precisamos para el público, de acuerdo a la información de la que ustedes disponen, la información formal dice que son 90 días, ustedes han asumido que son 90 días hábiles, no 90 días calendario, por lo tanto, empezando en la primera semana de noviembre, terminaría ¿en qué semana de abril? Eso estaría terminando realmente en mayo, porque una vez que se hace, digamos, la designación, el estatuto establece que 3 semanas después se puede posicionar. Esa es la información que ustedes... Eso nos viene dando más o menos en mayo. Esta es la información que ustedes comparten. Yo los invito, si ustedes gustan, después de este programa hacemos un segundo programa, para no desfasar tanto en la duración de este programa como tal, y yo diría una reflexión final. Ustedes, si quieren, la plantean o la aclaran y terminamos, si gusta cualquiera de ustedes o los tres. Y es que me queda la preocupación de que entonces el proceso del cual habla Carlos, que es el de más importancia después de la fundación misma de la universidad, que es el de la modernización, se haría en un proceso en que hay elecciones y con un rector encargado. ¿Qué me dicen ustedes acerca de eso? No. Probablemente se va a hacer con un rector encargado, con ayuda de Dios, porque la modernización es urgente.
Es urgente. Es más, nosotros estábamos proyectando que a mediados de noviembre ya teníamos todo el ejercicio claro y empezar todo ese ejercicio de implementación en el transcurso de noviembre y diciembre. Esa es la pretensión. Se mantiene esa misma condición. Se mantiene esa misma pretensión porque es urgente, es imprescindible que se haga, porque usted sabe, y aquí somos todos conscientes, de que al interior de la universidad, con todas las dinámicas que han venido pasando, hay problemas de funcionamiento a nivel personales, a niveles colectivos, y se necesita de manera urgente que se organice la casa. Y nosotros pretendemos, o esa ha sido la pretensión del Consejo Superior, que la casa quede organizada a diciembre del 2016. Y mira, una cosa además, varios de los elementos que contempla el proceso de modernización salieron incluso de las medidas preventivas del Ministerio. O sea, esto no es una cosa caprichosa, es que tenemos que dar respuesta, entre otras cosas, a esto, porque nos interesa salir de esas medidas preventivas. Y independientemente del hecho de que no tengamos el rector en propiedad, existe una cabeza visible que está liderando los procesos institucionales, que es el doctor Víctor Hugo Moreno, y que va a tener el acompañamiento del Consejo para garantizar que los procesos institucionales continúen su dinámica y ninguno de esos procesos se vean afectados. Para nosotros esto es fundamental, porque es que lo que estamos construyendo los cimientos, digamos, que van a dar continuidad, digamos, a la universidad como proyecto de cara al futuro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y si nos equivocamos en esto, entonces vamos a pasar a la fase 2 de la intervención. Por eso el proceso, digamos, que implican la modernización debe llevarse a cabo y no se puede interrumpir porque esté o no un rector en propiedad. Eso el Consejo ha entendido claramente los riesgos y precisamente estamos tratando de tomar decisiones que permitan proteger a la institución de los avatares, digamos, políticos que se van a presentar. Y esa es un poco la razón. Bueno, Alexis, pues muchas gracias. No sé si quieras hacer alguna última precisión. No, la última precisión era al respecto en que en la medida en que se logre implementar esa reestructuración administrativa, el Consejo Superior va a estar tranquilo, la universidad va a estar más tranquila, porque es que eso es lo que lo va a garantizar luego de que podamos ejecutar algo que es apremiante, que es la reforma estatutaria de la universidad, teniendo en cuenta las inconsistencias que tienen los estatutos y las normas internas de la universidad. Que se ha venido presentando. Para citar simplemente un ejemplo y terminamos con eso. En la universidad se dice, o dice el estatuto, que quien reemplaza al rector es el vicerrector académico. No tenemos esa figura y ahí hay una inconsistencia. En la medida en que podamos implementar esa reestructuración administrativa, vamos a ver cuáles son las vicerrectorías, cuáles son las direcciones académicas y así sucesivamente las distintas dependencias que van a posibilitar a la universidad una mayor consolidación y tener procesos más claros. Alexis, a usted muchas gracias, igual a Carlos, Palacios y a Anderson. Somos conscientes, y me excuso ante los televidentes porque hemos excedido la duración habitual de este programa. Espero que el tema lo haya ameritado y de hecho son tan importantes los temas que compartimos con nuestros tres invitados que pues me comprometo a coordinar internamente con ellos para hacer un segundo programa en el mínimo en las 3 semanas siguientes, toda vez que quedan temas tan importantes como el de la modernización de la que habla Carlos, lo mismo el plan de desarrollo de la universidad que fue aprobado y del cual no alcanzamos a hablar, y muchos otros temas que sin lugar a dudas tienen que ver con esta universidad que al menos, como lo hemos reconocido en teoría, sigue siendo la esperanza de buena parte de este Pacífico colombiano. A usted, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Efraín, por la invitación y por abrirnos el espacio y permitirnos hacer todas estas claridades, porque la comunidad educativa necesita estar enterada de qué es lo que está empezando sus directivas. Anderson, muchísimas gracias, como siempre, bienvenido aquí. Bueno, pues ahí estamos, abiertos a escucharlos a ustedes y a generar la posibilidad de comentarle a la gente. Muchas gracias a ustedes, a los compañeros que nos están aquí permitiendo que esto se haga realidad. A la comunidad decirle, aquí hay un consejero comprometido y con ganas de seguirle aportando a la construcción de la universidad. Espero que los egresados se sientan bien representados y seguiremos así en la misma dinámica de poderles explicar a la comunidad todo lo que pasa al interior de nuestra universidad. Lo que estamos haciendo es en función de que crezca la misma. Entonces, gracias Ersaí por este espacio y esperamos seguir participando en lo sucesivo de ello. Ustedes muchas gracias. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a continuar con la programación de
estamos en Diálogos de Ciudad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el programa y yo diría que hoy es especial porque tenemos en nuestro programa a 3 personas que tienen una enorme responsabilidad en torno a los destinos de la Universidad del Pacífico, toda vez que cumplen un rol decisivo en el aspecto de control y administración. Me acompañan el profesor Carlos Alberto Palacios, el egresado de la Universidad del Pacífico, Anderson Arroyo y Alexis Díaz Garcés. Anderson es egresado de Agronomía y es representante de los egresados de la universidad ante el Consejo Superior. Alexis Díaz Garcés es estudiante de Sociología y es representante entonces de los estudiantes. Y por supuesto el profesor Carlos Alberto Palacios es el representante en el Consejo Superior de parte del sector de los profesores en la universidad. Que tuvimos precisamente hace un año. Creería que hoy la situación es completamente distinta. Hemos hecho una encargatura en el doctor Víctor Hugo Moreno, que es un docente de la universidad que lleva más de 15 años desde que la universidad arrancó, que la conoce bien, que entiende las dinámicas y los procesos institucionales y que nos da total confianza y garantía de transparencia en la gestión pública, lo cual es fundamental para nosotros como consejo, porque es la apuesta, digamos, que se ha planteado en términos de generar dinámicas de desarrollo institucional. Alexis, su visión general de la Universidad del Pacífico. Hoy recordamos a nuestros televidentes, grabamos este programa en los primeros días de noviembre y en la segunda semana de noviembre este programa está siendo emitido. Bueno, inicialmente voy a partir un poco de lo planteado por el profe Carlos, teniendo en cuenta en que la universidad en ese momento no se encuentra en ninguna crisis. La universidad ha venido avanzando a pesar de los inconvenientes o de los desniveles que se presentan en determinados momentos por los fallos judiciales, producto de la forma en la cual pues, se falla en Colombia, que es respetable, ¿sí? Siempre el Consejo Superior ha sido respetuoso de los fallos, los ha acatado y en ese sentido hemos venido tomando decisiones. Por eso en ese momento tenemos un rector encargado que es garantía para que los procesos se sigan dando, se siga avanzando en... El compromiso de ustedes como funcionarios, ahora en este caso representantes al Consejo Superior, y un compromiso que habíamos adquirido mutuamente en su momento cuando ustedes eran candidatos. Igual de parte nuestra, el canal se comprometió, en el mejor sentido de la palabra, a brindar a ustedes espacios de información y corregir de esa manera alguna ausencia que en el pasado se dio cuando las cosas que sucedían en la universidad y en el Consejo Superior no pasaban, digámoslo así, por la universidad, al menos desde el canal Yubarta Televisión. Así que celebramos la presencia de ustedes. Y para empezar, pues podríamos decir que es importante escuchar la voz de cada uno de ustedes acerca de cómo diagnostica la situación de la universidad de manera general y sin hacer una pregunta específica. ¿Qué podemos decir hoy de la universidad? Anderson, unos 2-3 minutos para hacer una síntesis de lo que es hoy la Universidad del Pacífico. Bueno, pues hoy sabemos todo, para nadie es un secreto, la universidad está atravesando por una circunstancia jurídica un poco compleja. Hoy no contamos ya con la presencia del rector que en su momento nombramos en propiedad, el doctor Guardeto Otero, debido a que una sentencia del Consejo de Estado pues nuló, en cierta manera, nulitó el acto administrativo por el cual se había nombrado como rector, que incluso ya hablaremos un poco más profundo alrededor del tema. Sin embargo, universidad. Así que con ellos vamos a hablar acerca de la Universidad del Pacífico, de ponernos al día y de compartir información que sin lugar a dudas es decisiva y que nos va pues a marcar la agenda de los próximos meses de la universidad. Para mí es un gusto saludar a nuestros invitados, empezando por Anderson. Muy buenas, Jersey, muchas gracias por este espacio. Como siempre, presto a poder seguir aportándole a la construcción de la universidad y sobre todo brindarle la información que la comunidad requiere de primera mano para efectos de que pueda enterarse de todo lo que está pasando al interior de la misma y poder así mismo apoyar los procesos y seguir avanzando. Muchas gracias. Mi saludo cálido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Jersey. De nuevo acompañándonos en el espacio y la idea es precisamente generar todas las claridades que la comunidad educativa requiere frente a la universidad. Bienvenido, Alexis, de nuevo. Siempre es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con usted y comunicándole a la comunidad universitaria hacia dónde
o cómo es mejor la universidad y hacia dónde nosotros pretendemos impulsar a través de nuestros propósitos en común y de los sectores que representamos al interior del Consejo Superior. Muchas gracias, Alexis. Y bien, recordamos a nuestros televidentes y a quienes han seguido de cerca la información en torno a la Universidad del Pacífico que esta entrevista es, podríamos decir, una entrevista agendada dentro de... Es importante que la gente esté clara, que la comunidad esté clara frente a que nosotros encargamos un rector con la finalidad de que no se pierda el rumbo de la universidad y esperamos que en estos momentos vamos a seguir tratando de trabajar los procesos que se venían concertando o concretando en pro de sacar la universidad adelante. Básicamente, podríamos decir que hoy podríamos llamarlo así, estamos en una especie de normalidad, porque pues estamos esperando, ya aprobamos el tema del calendario electoral, entonces esperamos en lo sucesivo de estos días poder hacerlo público y hacer todo lo que tenga que ver para entrar en un nuevo proceso de elección de rector en propiedad de la misma universidad. Muy bien. Carlos. Mira, en términos generales, mi percepción es que la universidad continúa, digamos, sus procesos. Yo no creería que realmente existe ningún tipo de anormalidad en términos del funcionamiento institucional. Los procesos académicos han continuado su curso, los procesos administrativos han continuado su curso. En el momento, digamos, en el que se presenta esta situación de orden jurídico, el Consejo inmediatamente se reúne, evalúa y toma medidas precisamente que prevengan alteraciones en el funcionamiento institucional, porque entendemos precisamente que la universidad como proyecto social requiere estar funcionando de manera constante. Hoy el nivel de gobernabilidad es alto en la institución, cosa que no sucedía hace un año. No sé, tú recordarás toda la situación